Hola y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las raves, un fenómeno que va mucho más allá de la música electrónica y las fiestas nocturnas. Sí, y para esta inmersión nos basaremos en la entrada de Wikipedia Rave, Wikipedia, la enciclopedia libre. Perfecto. Una fuente muy completa. Sí, donde descubriremos no solo qué es una rave, sino también su historia, que es bastante sorprendente, y cómo ha influenciado la cultura popular incluso. Me encanta. Vale, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una rave? Bueno, la fuente lo define como un tipo de fiesta de música electrónica. Pero no hace única. Claro, porque hay muchas fiestas de música electrónica. Exacto. Bueno, como mencionaste, la música electrónica es esencial, por supuesto. DJs pinchan una variedad de géneros, desde house y trance hasta techno, jungle, drum and bass Madre mía, y muchos más. una verdadera mezcla de sonidos. Sí. Pero más allá de la música, hay otros elementos que distingan a una rave, ¿no? Sí, por supuesto. Los espectáculos de luces son una parte integral de la experiencia, Ah, claro. Desde los primeros glow sticks. Los clásicos glow sticks. hasta las complejas instalaciones LED de hoy en día. La iluminación crea atmósferas hipnóticas y surrealistas. Totalmente sí. Y no podemos olvidar la duración. Estas fiestas pueden durar toda la noche o incluso varios días. Eso sí que es de resistencia. Yeah. Ahora bien, prepárense para esto porque me quedé sorprendido. La historia del término rave es mucho más antigua de lo que imaginaba. De hecho, se remonta a finales de la década de 1950 en Londres, mucho antes del auge de la música electrónica. En serio. O sea, antes de la música electrónica se usaba la palabra rave. Sí. ¿Y qué significaba rave en aquel entonces? Se utilizaba para describir las fiestas bohemias salvajes que se celebraban en el Soho londinense. Increíble. Eran eventos llenos de energía y desenfreno, Ajá. aunque con un estilo musical completamente diferente al que asociamos hoy en día con las raves. Claro, claro. Imagina, otro tipo de música, Sí, sí. pero con esa misma energía. Interesante. Y si buscamos aún más atrás en el tiempo, encontramos la canción Rave On de Buddy Holly, un éxito de 1958. Exactamente. O sea, que la palabra ya estaba ahí, Y ya estaba ahí. en el imaginario popular. Y a principios de los 60, el término rave fue adoptado por varias subculturas juveniles, como los mods y los rockers, Anda. para referirse a cualquier fiesta desenfrenada. O sea, que rave era como sinónimo de fiesta loca. Exacto. Interesante. Sin importar el estilo de música. Es fascinante cómo una palabra puede evolucionar tanto a lo largo del tiempo. ¿Y qué me dices de la Million Volt Light and Sound Rave de 1967? Ah, sí. Resulta que Paul McCartney de los Beatles compuso un collage sonoro experimental para ese evento. Es un ejemplo perfecto de cómo el término rave ya estaba presente en la cultura juvenil, aunque con una connotación diferente a la que tendría más adelante. Claro, sí. Es como si la palabra estuviera esperando el momento adecuado para fusionarse con la música electrónica. Y ese momento llegó a mediados de la década de 1980, con la explosión del acid house y el techno. Traigo electrónica. ¡Ahí está! La cultura rave resurgió con fuerza, esta vez ligada a un nuevo movimiento musical que estaba tomando al mundo por sorpresa. Estas nuevas raves no se parecían en nada a las fiestas bohemias del Soho. ¿O no? Evolucionaron rápidamente trayendo a miles de personas a eventos masivos que a menudo se celebraban en lugares secretos. Claro. Había mucha presión por parte de las autoridades, Ya. preocupadas por el consumo de drogas Ajá. y el carácter subversivo que se le atribuía a las raves. Claro, porque era algo nuevo, algo diferente. De algo que no entendían. Y esa represión en cierto modo contribuyó a la mística y el atractivo de las raves. Totalmente. La clandestinidad se convirtió en parte de su identidad. ¿Recuerdas la M25, la autopista que rodea Londres? Sí. Se convirtió en un punto de encuentro para ravers que buscaban escapar del control policial. Exacto. Naves industriales abandonadas, parques, terrenos baldíos. Cualquier lugar. Cualquier lugar se transformaba en una pista de baile improvisada. Era una época de mucha energía. Mucha energía. Y también de cierta rebeldía. Sin duda. Sin embargo, las raves no se limitaron al Reino Unido. No. Su influencia se extendió rápidamente a otros países, especialmente a Estados Unidos, Especialmente a Estados Unidos. donde encontraron un terreno fértil en ciudades con una vibrante escena musical electrónica. Ciudades como Detroit, cuna del techno, Detroit o Chicago, hogar del house, Chicago, dos ciudades clave. se convirtieron en epicentros del movimiento rave en Estados Unidos. La música conectaba a personas de diferentes culturas y países, creando una comunidad global unida por la pasión, por el ritmo y la energía. Exactamente. Hablando de ritmo, ¿qué nos puedes contar sobre el rave dance? Sé que es una parte integral de la cultura, pero no tengo muy claro en qué consiste.
El rave dance es una forma de expresión corporal que surgió de manera orgánica en las redes, sin coreografías preestablecidas. En serio. Es la energía del momento la que guía los movimientos. Entiendo. Es improvisación pura, ¿verdad? Exacto. Cada persona baila a su manera. Exactamente. Hay algunos estilos reconocibles como el shuffle, el Koninen dance o Einkne, Madre mía, qué nombres. que se basan en pasos básicos, pero la interpretación es libre y personal. Me imagino que la atmósfera creada por la música y las luces tiene mucho que ver con la forma en que la gente se mueve en una rave. Sin duda. Desde los primeros glow sticks que iluminaban la noche con sus colores vibrantes, hasta los espectáculos de luces LED más sofisticados de la actualidad, la iluminación siempre ha sido parte integral de la experiencia rave. Es como si las luces dieran vida a la música, creando un espectáculo visual hipnótico que te transporta a otro mundo. Y hablando de otros mundos, la cultura rave ha tenido un impacto notable en el cine y la televisión, ¿verdad? Por supuesto. Desde películas de culto como Trainspotting, que retrata la escena rave en Escocia con crudeza y realismo, Como película brutal. hasta la icónica trilogía de The Matrix, con sus escenas ambientadas en clubes nocturnos futuristas que evocan la estética rave. Es cierto. Incluso series de televisión como Buffy, la cazavampiros, dedicaron un episodio entero a una rave. Lo que demuestra la penetración de esta cultura en la cultura popular. Es increíble cómo un movimiento que nació en la clandestinidad ha logrado influir en tantos ámbitos de la cultura popular. Y su impacto va mucho más allá del cine y la televisión. La moda, el arte digital, la música. Las huellas de la cultura rave se pueden encontrar en todas partes. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Hemos explorado la definición básica de una rave, su sorprendente historia, su expansión global, la importancia del baile y las luces, y su influencia en la cultura popular. Hemos sentado las bases para comprender este fenómeno cultural tan complejo y fascinante. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en los aspectos sociales y políticos de la cultura rave. Exploraremos su relación con los movimientos juveniles, la controversia que generó y su capacidad para crear comunidad y resistencia. No se lo pierda. Retomando nuestra inmersión en la cultura rave, ahora vamos a explorar su dimensión social y política. Un aspecto fascinante que a veces ha sido controvertido, pero que nos ayuda a entender el verdadero impacto de este movimiento. Totalmente. En la primera parte hablamos de cómo las raves surgieron a finales de los 80 en un contexto social particular. Me gustaría profundizar en eso. ¿Qué estaba pasando en ese momento que hizo posible el surgimiento de esta cultura? Bueno, a finales de los 80, el Reino Unido estaba experimentando un periodo de cambio social significativo. El thatcherismo estaba en pleno apogeo con políticas que muchos jóvenes de la clase trabajadora sentían que los marginaban. Al mismo tiempo, se estaba produciendo un declive del sindicalismo, lo que dejaba a muchos jóvenes sin un espacio para la expresión colectiva. Es interesante esa conexión que haces entre el declive del sindicalismo y el surgimiento de las raves. Estás diciendo que las raves de alguna manera llenaron ese vacío de creación colectiva. Exactamente. Las raves se convirtieron en espacios de encuentro de comunidad donde la música y el baile actuaban como catalizadores de una energía colectiva. Eran espacios libres de las restricciones y convenciones sociales tradicionales donde la gente podía expresarse sin miedo a ser juzgada. Suena casi como una forma de resistencia pacífica, una alternativa a cultura dominante. En cierto modo, sí lo era. Las raves desafiaban las normas establecidas tanto en términos de comportamiento social como de expresión artística. Y como todo movimiento que desafía el estatus quo, las raves no estuvieron exentas de controversia. Claro, recuerdo que en los medios de comunicación se hablaba mucho de las drogas, especialmente del éxtasis, como un elemento central de la cultura rave. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, es cierto que el consumo de drogas, especialmente el éxtasis, era una realidad presente en muchas raves, pero es importante tener en cuenta que no era un elemento definitorio de la cultura rave en sí misma. Había muchas raves donde no se consumían drogas y muchos raves que abogaban por un enfoque responsable promoviendo la información y el cuidado mutuo dentro de la comunidad. Entonces, la imagen que se proyectaba en los medios de comunicación no siempre se ajustaba a la realidad. Exactamente. La demonización de las raves por parte de algunos medios y políticos llevó a la implementación de leyes restrictivas como la Criminal Justice and Public Order Act de 1994 en el Reino Unido, que dificultaba la organización de eventos legales y seguros. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Bueno, paradójicamente, esa represión empujó a muchas raves a la clandestinidad, lo que aumentaba los riesgos asociados. Se organizaban fiestas en lugares remotos y sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que en algunos casos tuvo consecuencias trágicas. Es un ejemplo de cómo la prohibición, en lugar de solucionar un problema, a veces lo agrava.
A pesar de todos estos desafíos, la cultura rave ha demostrado una gran resiliencia a lo largo de los años, ¿verdad? Sin duda. La cultura rave ha evolucionado a lo largo de las décadas, adaptándose a las circunstancias y encontrando nuevas formas de expresión. Desde las masivas raves al aire libre de los 90 hasta los festivales de música electrónica actuales, la esencia del movimiento se ha mantenido viva. Esa esencia de la que hablas, ¿cómo la definirías? Creo que la esencia de la cultura rave reside en la búsqueda de conexión, libertad y expresión a través de la música y el baile. Es un espacio donde las barreras sociales se disuelven y donde la gente se une para celebrar la vida, la música y la comunidad. Y esa energía, esa búsqueda de conexión, ha tenido un impacto cultural que va mucho más allá de las propias raves. Hemos visto cómo ha influido en la música, la moda, el arte digital. Exactamente. Y no podemos olvidar la importancia de la estética de las luces en la creación de la atmósfera rave. Es un elemento fundamental que contribuye a la experiencia sensorial y que ha evolucionado de forma increíble a lo largo de los años. Hablando de luces, me gustaría que profundizáramos un poco más en ese aspecto. ¿Cómo ha evolucionado la iluminación en las raves desde los primeros días hasta la actualidad? Bueno, al principio las luces se utilizaban principalmente para crear un ambiente festivo y psicodélico. Se usaban glow sticks, lámparas de lava, bolas de discoteca, cualquier cosa que pudiera generar un efecto visual interesante. Con el tiempo la tecnología fue avanzando y las luces se volvieron más sofisticadas. ¿A qué te refieres con más sofisticadas? Empezaron a utilizarse luces estroboscópicas, láseres, proyectores de video, y la forma de utilizar las luces se volvió más creativa e integrada con la música. Se crearon auténticos espectáculos visuales que sincronizaban las luces con el ritmo y la melodía de la música. ¿Y cuál dirías que es la tendencia actual en cuanto a iluminación en las raves? Hoy en día la tecnología LED ha revolucionado la iluminación en las raves. Se utilizan paneles LED, gigantes pantallas interactivas, mapping de proyección. Las posibilidades son infinitas. Se pueden crear ambientes inmersivos y multisensoriales que transportan a los asistentes a otros mundos. Es increíble cómo la tecnología ha transformado la experiencia rave. Y no solo en cuanto a la iluminación, sino también en la música, la producción de los eventos. Sin duda. Las raves de hoy en día son eventos mucho más complejos y sofisticados que las de hace unas décadas. Pero a pesar de todos los cambios, la esencia del movimiento, esa búsqueda de conexión, libertad y expresión, sigue estando presente. Y esa esencia se ha reflejado también en la forma en que la cultura rave ha sido retratada en la cultura popular. En la próxima parte de nuestra inmersión analizaremos cómo el cine, la televisión y otras formas de expresión artística han retratado este fenómeno. Veremos cómo la cultura rave ha inspirado a artistas de diversas disciplinas y cómo estas representaciones han contribuido a la construcción de la imagen pública de este movimiento, tanto para bien como para mal. En las dos partes anteriores de nuestra inmersión en la cultura rave, hemos explorado sus orígenes, su evolución, su impacto social y su estética. Ahora, en esta última parte, nos centraremos en cómo la cultura rave ha sido retratada en la cultura popular desde el cine y la televisión hasta la literatura y el arte. Es fascinante cómo un fenómeno que nació en la clandestinidad, a menudo demonizado por los medios de comunicación, ha logrado infiltrarse en el mainstream y capturar la imaginación de tantos creadores. Es cierto. Y lo interesante es que las representaciones de la cultura rave en la cultura popular son muy diversas. Desde dramas crudos que exploran las realidades más oscuras de la escena, hasta comedias juveniles que se centran en la euforia y el desenfreno de las fiestas. Esa diversidad de representaciones refleja, en cierto modo, la propia complejidad de la cultura rave, que no se puede reducir a un solo estereotipo. Hay películas que nos muestran el lado más oscuro de las raves, como Trainspotting, la película de culto de 1996 ambientada en Escocia. Recuerdo esa película. Impacta por su crudeza y realismo. No idealiza las raves, pero tampoco las demoniza. Muestra la crudeza de la adicción a la heroína, pero también la energía, la camaradería y la búsqueda de escape que muchos jóvenes encontraban en la escena rave. Exactamente. Trainspotting nos ofrece una visión honesta y compleja de un submundo que a menudo se malinterpreta. Otra película que explora la cultura rave desde una perspectiva más ligera es Human Traffic, una comedia británica de 1999 que sigue a un grupo de amigos durante un fin de semana de fiesta en Cardiff. Human Traffic captura muy bien la euforia, la música y la cultura de club de la época, pero también nos muestra los excesos y las consecuencias que pueden derivarse de ese estilo de vida. Así es. Es una película que celebra la energía juvenil y la libertad, pero también nos advierte de los peligros de perder el control. Y hablando de perder el control, no podemos olvidar Grooves, una película estadounidense del año 2000 que narra la organización de una rave ilegal en San Francisco. Groove es interesante porque nos muestra la tensión que existía entre la cultura rave y las autoridades. Por un lado, tenemos a los jóvenes que buscan un espacio para expresarse y divertirse, y por otro lado, tenemos a la policía que intenta controlar y reprimir estas fiestas. Es un conflicto que se repite a lo largo de la historia de la cultura rave. Y no solo en las películas.
Incluso en series de televisión como Buffy la cazavampiros, encontramos episodios que se ambientan en raves. Es cierto. Recuerdo un capítulo de la 5ª temporada en el que Buffy y sus amigos se infiltran en una rave para investigar una serie de extraños sucesos. Es curioso cómo la cultura rave se ha infiltrado en géneros tan dispares como la ciencia ficción, el terror o la comedia juvenil. Y no olvidemos la icónica escena de la fiesta en la primera película de The Matrix, con su ambiente oscuro, luces verdes parpadeantes y música electrónica pulsante. Una clara referencia a la estética rave que los propios hermanos Wachowski, directores de la película, han reconocido como una influencia. Todas estas películas y series, a pesar de sus diferencias, nos muestran cómo la cultura rave ha permeado el imaginario colectivo y ha inspirado a creadores de diversas disciplinas. Es cierto. Y aunque no todas las representaciones son precisas o completas, e incluso a veces caen en estereotipos, nos ayudan a comprender la fascinación que las raves han ejercido en la sociedad. Esa fascinación por la música, el baile, la libertad, la comunidad, es una cultura que a pesar de la controversia y los desafíos ha dejado una huella imborrable en la sociedad. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de las raves. Un viaje fascinante a través de la música, la historia y la cultura. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido y que se lleven nuevas ideas y perspectivas sobre este fenómeno cultural tan vibrante y complejo. Nos despedimos invitándolos a seguir explorando la cultura rave, a descubrir su música, su historia y su impacto en el mundo. Hasta la próxima. Prepárate para una inmersión profunda en el asombroso mundo de las abejas. Vamos a explorar datos increíbles de un artículo de Wikipedia sobre Anthophylla, el nombre científico de estos fascinantes insectos. Y no creas que solo hablaremos de las abejas de miel. Claro. Hay una inmensa variedad de especies, Sí. cada una con sus propias peculiaridades. Exacto. Descubriremos la diversidad de las abejas, desde las diminutas hasta las gigantes. Su ciclo de vida, sus increíbles habilidades de navegación y cómo se organizan socialmente. E incluso exploraremos su evolución, Genial. su relación vital con las plantas con flores y los desafíos que enfrentan en el mundo actual. Empecemos por lo básico. ¿Qué define a una abeja? Buena pregunta. ¿Cómo las diferenciamos de, digamos, una avispa? Una característica clave son los pelos que cubren su cuerpo, a diferencia de las avispas. Sí. Los pelos de las abejas son ramificados y plumosos, Entiendo. perfectos para recolectar polen. Y hablando de polen, las abejas hembras tienen estructuras especiales, llamadas escopas o corvículas, generalmente en sus patas traseras o abdomen, Ya, para transportar este valioso alimento. una verdadera adaptación para su función. Ahora hablemos de tamaño. ¿Qué tan pequeñas o grandes pueden ser las abejas? La variedad es asombrosa. Imagina una abeja tan pequeña como la punta de un alfiler, Wow. de apenas 2 milímetros. Esa es la abeja sin aguijón. ¿Ok? Y en el otro extremo Pues, tenemos la gigantesca abeja de resina indonesia, ujú. que puede alcanzar casi 4 centímetros, Wow. prácticamente el tamaño de tu pulgar. Impresionante. Ahora, ¿cómo es el ciclo de vida de una abeja? ¿Pasan por una metamorfosis como las mariposas? Experimentan una metamorfosis completa. Comienza con el huevo, depositado por la hembra en una celda. Sí. De este huevo emerge una larva, Ok. que carece de patas y se dedica a comer vorazmente. ¿Y luego qué sucede? La larva pasa por varias mudas a medida que crece. Luego entra en la fase de pupa. Donde ocurre la transformación más dramática. Encerrada en su capullo, la pupa reorganiza completamente sus tejidos y órganos, hasta que finalmente emerge como una abeja adulta, lista para volar y comenzar su vida. Es un proceso realmente fascinante. Hablemos ahora de un aspecto que siempre me ha intrigado. Claro. La navegación y la comunicación. ¿Cómo se orientan las abejas en el mundo? Ajá. ¿Cómo comparten información entre sí? Las abejas son maestras de la orientación. Utilizan el sol como brújula. La luz polarizada para determinar la posición del sol, incluso en días nublados. Interesante. E incluso el campo magnético de la Tierra para guiarse. Es como si tuvieran un GPS interno. Increíble. ¿Y la comunicación cómo funciona? Ajá. ¿Es cierto que bailan para transmitir información? Sí. Es un fenómeno asombroso. Wow.
El etólogo Carl von Frisch descubrió que las abejas obreras realizan danzas específicas para comunicar a sus compañeras la ubicación y la distancia de las fuentes de alimento. La dirección de la danza indica la dirección del alimento en relación con el sol, mientras que la duración y la intensidad de los movimientos indican la distancia. Es un lenguaje complejo y sofisticado. Realmente sorprendente. Ahora bien, no todas las abejas viven en colmenas y producen miel. ¿Podrías hablarnos de la diversidad de estructuras sociales que existen entre las abejas? Por supuesto, la mayoría de las especies de abejas son solitarias. Cada hembra construye y aprovisiona su propio nido. Cuida de sus crías y no forma colonias. ¿Y qué hay de las abejas que sí viven en colonias? Existen varios niveles de socialidad. Las abejas comunales, por ejemplo, comparten una entrada al nido, pero cada hembra se encarga de su propia prole. Entiendo. Luego están las abejas semisociales, donde las hembras cooperan en el cuidado de la cría. Pero no hay una distinción clara entre reina y obreras. Ya veo. Y finalmente tenemos las abejas eusociales, como las abejas de miel y los abejorros, que viven en colonias altamente organizadas con una reina, obreras y zánganos, cada uno con roles específicos. Fascinante cómo la socialidad puede variar tanto dentro de un mismo grupo de insectos. Y hablando de abejas eusociales, me gustaría retomar un tema que mencionamos al principio. La plodiploidía. ¿Cómo influye este sistema de determinación del sexo en el comportamiento social de estas abejas? La plodiploidía es un factor clave en la evolución de la eusocialidad. Las hembras se desarrollan a partir de huevos fertilizados y comparten el 75% de sus genes con sus hermanas. Los machos, en cambio, se desarrollan a partir de huevos no fertilizados y solo comparten el 50% de sus genes con sus hermanas. Pero entonces las abejas obreras están más emparentadas con sus hermanas que con sus propios hijos. Exactamente. Y esto tiene profundas implicaciones. Desde una perspectiva evolutiva, a las obreras les resulta más ventajoso ayudar a su madre, la reina, a producir más hermanas, ya que así transmiten una mayor proporción de sus propios genes. Es como si la genética impulsara la cooperación y el altruismo en la colmena. Una estrategia increíble. Ahora hablemos del rol crucial que juegan las abejas en nuestro ecosistema. Polinización. Las abejas son polinizadoras excepcionales. Su anatomía y comportamiento están perfectamente adaptados para transportar el polen de flor en flor, fertilizando las plantas y permitiendo que produzcan frutos y semillas. Sin ellas, nuestro mundo sería un lugar muy diferente, ¿verdad? Absolutamente. Se estima que las abejas son responsables de la polinización de 1/3 de los cultivos alimentarios a nivel mundial. Sin ellas perderíamos una gran variedad de frutas, verduras, nueces y semillas. Imagina un mundo sin café, chocolate o almendras. Sí que sería desolador. Sería desolador. Ahora podrías contarnos un poco sobre la evolución de las abejas. Claro. ¿De dónde vienen estos increíbles insectos? La historia evolutiva de las abejas es fascinante. El fósil de abeja más antiguo que se conoce, Letitos fexbromensis, fue encontrado en ámbar birmano y data de hace 100 millones de años. Increíble. ¿Y qué nos dice este fósil sobre los ancestros de las abejas? Se cree que las abejas evolucionaron a partir de avispas depredadoras que gradualmente cambiaron su dieta a una basada en polen y néctar. Ya veo. Este cambio de dieta coincidió con la diversificación de las plantas con flores, marcando el inicio de una relación simbiótica que ha perdurado hasta nuestros días. Una historia de coevolución realmente fascinante. Las abejas necesitan las flores para alimentarse y las flores necesitan las abejas para reproducirse. Exacto. Un equilibrio perfecto. Pero, lamentablemente, este equilibrio se está viendo amenazado en el mundo actual. Hablemos de los desafíos que enfrentan las abejas. Las abejas se enfrentan a una serie de amenazas, muchas de las cuales son causadas por la actividad humana, la pérdida y fragmentación de su hábitat natural, el uso indiscriminado de pesticidas, la contaminación ambiental, y la introducción de especies invasoras. Esto está contribuyendo al declive de las poblaciones de abejas en todo el mundo. Es un panorama preocupante. Mencionaste los pesticidas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre su impacto en las abejas? Los pesticidas, especialmente los neonicotinoides, son altamente tóxicos para las abejas.
Ya veo. Pueden afectar su sistema nervioso, su capacidad de aprendizaje, su memoria y su orientación, lo que dificulta que encuentren alimento. Regresen a la colmena. Sí. Cuiden de sus crías. Es decir, no solo las matan directamente, Así es. sino que las debilitan y las desorientan. Exacto. Han sido las más vulnerables. Y el problema es que estos pesticidas persisten en el medio ambiente, contaminando el suelo, Sí. el agua y las plantas, Ya. lo que prolonga su efecto negativo en las abejas. Es una situación realmente alarmante. ¿Y qué hay de las enfermedades y los parásitos? También representan una amenaza para las abejas. Por supuesto, las abejas, al igual que otros animales, Sí. son susceptibles a diversas enfermedades y parásitos. Ok. El ácaro varroa, por ejemplo, es un parásito externo que se alimenta de la hemolinfa de las abejas, debilitándolas y transmitiéndoles enfermedades. He oído hablar de la crisis de la abeja o el colapso de las colonias. ¿Está relacionado con este tipo de amenazas? Sí, en parte. Ajá. El colapso de las colonias es un fenómeno complejo, que aún no se comprende completamente, pero se cree que es el resultado de la combinación de varios factores, como la exposición a pesticidas, la presencia de parásitos y enfermedades, la falta de alimentos. El estrés ambiental. Es decir, un cóctel letal que está diezmando las poblaciones de abejas en todo el mundo. Exacto. Y las consecuencias para nuestro ecosistema y nuestra seguridad alimentaria son realmente preocupantes. Sin duda, las abejas desempeñan un papel vital en la polinización de una gran variedad de cultivos. Sí. Su declive podría tener un impacto devastador Ya veo. en la producción de alimentos, la biodiversidad Sí. y la economía global. En la primera parte de nuestro Deep Dive, hablamos sobre las increíbles habilidades de navegación de las abejas, pero cómo se las arreglan para sobrevivir en un mundo cada vez más fragmentado y alterado por la actividad humana. Las abejas se enfrentan a numerosos desafíos a la hora de navegar. Sí. En un paisaje transformado por la agricultura intensiva, la urbanización y la deforestación, la pérdida de hábitats naturales, la escasez de flores silvestres y la distancia entre las áreas de forrajero. ¿Dificultan su labor de recolección de polen y néctar? Es como si tuvieran que recorrer distancias cada vez mayores para encontrar alimento, enfrentándose a obstáculos y peligros en el camino. Exacto. Y esto no solo las agota físicamente, sino que también las expone Sí. a una mayor cantidad de pesticidas Ya veo. y otros contaminantes ambientales. Es un verdadero desafío para su supervivencia. Ahora, en medio de todas estas amenazas, ¿hay alguna señal de esperanza? Buena pregunta. Se están haciendo esfuerzos para proteger a las abejas y asegurar su futuro. Afortunadamente sí. Hay una creciente concienciación sobre la importancia de las abejas y la necesidad de protegerlas. Se están llevando a cabo investigaciones para comprender mejor las causas del declive de las abejas y desarrollar estrategias de conservación más efectivas. Es alentador saber que hay personas trabajando para revertir esta tendencia y proteger a las abejas. ¿Qué tipo de iniciativas se están implementando? Hay esfuerzos a nivel global, nacional y local. A nivel de investigación se están estudiando los efectos de los pesticidas en las abejas, buscando alternativas más seguras y desarrollando métodos para controlar enfermedades y parásitos. ¿Y qué hay de las acciones más prácticas para proteger sus hábitats? Se están creando santuarios de polinizadores, áreas libres de pesticidas donde las abejas pueden encontrar alimento y refugio. También se están promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles, como la diversificación de cultivos, la rotación de cultivos y la reducción del uso de pesticidas. Es decir, se trata de cambiar la forma en que producimos nuestros alimentos. Exacto. Para que sea más compatible con la vida de las abejas. Y a nivel individual, todos podemos contribuir. Plantar flores amigables con las abejas en nuestros jardines y balcones, proporcionarles agua fresca, evitar el uso de pesticidas en nuestros hogares. Son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia. Es increíble cómo pequeños gestos pueden tener un impacto positivo en la vida de estos insectos tan importantes. Así es. Y también podemos apoyar a los apicultores locales, comprando miel y otros productos de la colmena. De esta manera contribuimos a la economía local. Y al mismo tiempo apoyamos prácticas apícolas sostenibles. Y no olvidemos la importancia de la educación. Cuanto más sepamos sobre las abejas, más conscientes seremos de su importancia y de la necesidad de protegerlas.
La educación es fundamental. Debemos enseñar a las nuevas generaciones la importancia de las abejas para nuestro ecosistema y nuestra seguridad alimentaria. En este Deep Dive hemos explorado la increíble diversidad del mundo de las abejas, su fascinante ciclo de vida, sus asombrosas habilidades de navegación y comunicación, su crucial rol como polinizadoras y, por supuesto, los desafíos que enfrentan en el mundo actual. Hemos aprendido que las abejas son mucho más que simples productoras de miel. Son esenciales para la salud de nuestro planeta y para nuestra propia supervivencia. Ha sido un viaje fascinante lleno de asombro y también de preocupación. Pero al final me quedo con un mensaje de esperanza. Podemos marcar la diferencia. Sin duda, cada acción cuenta. Si todos contribuimos con nuestro granito de arena, podemos asegurar un futuro más brillante para las abejas y para nosotros mismos. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu pasión por las abejas con nosotros. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío. Y recuerda, el futuro de las abejas está en nuestras manos. Protejámoslas. Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en un tema que parece ciencia ficción, pero que está arraigado en la ciencia real, la criónica. Exacto. Es la idea de preservar personas a temperaturas súper bajas después de su muerte legal, con la esperanza de revivirlas en el futuro. Suena un poco a película, ¿verdad? Sí, un poco. Pero hay empresas e investigadores trabajando en ello ahora mismo. Así es. Y aunque aún no podemos revivir a alguien criopreservado, la criónica se basa en la idea de que la muerte no es un evento instantáneo, sino un proceso. Interesante. Un proceso que, con la tecnología adecuada, podría detenerse e incluso revertirse en el futuro. Eso me recuerda a esas historias de ranas, que se congelan en invierno y luego reviven en primavera. Hay algo de verdad en esa analogía. Más de lo que imaginas. Hay especies de ranas como la rana de bosque y la rana japonesa de árbol que pueden sobrevivir meses en estados de congelación parcial. Increíble. Un ejemplo fascinante de la resistencia de la naturaleza a condiciones extremas. Entonces, estamos hablando de poner la vida en pausa, con la esperanza de que la tecnología del futuro pueda darle al play de nuevo. En esencia, sí. La idea es preservar la estructura celular y la información que contiene lo más intacta posible. Y aquí es donde entra la vitrificación, la técnica clave en criónica. En lugar de congelar, que forma cristales de hielo dañinos, la vitrificación utiliza crioprotectores para convertir el cuerpo en un estado similar al vidrio sin cristales. Suena complicado. Lo es. ¿Qué tipo de daño intentamos prevenir exactamente? Bueno, hay varios desafíos. Uno es la isquemia, la falta de flujo sanguíneo y oxígeno a los tejidos. Imagina lo que sucede cuando una parte del cuerpo pierde el suministro de sangre. Las células comienzan a morir. En criónica, el objetivo es minimizar el tiempo que los tejidos están sin oxígeno después de la muerte legal, para reducir este daño. Entiendo. Entonces, el tiempo es esencial. ¿Qué más puede salir mal durante la criopreservación? Bueno, además de la isquemia, están el daño osmótico, el choque térmico y la toxicidad de los propios crioprotectores. Ya veo. Y luego está el desafío de la reanimación. Incluso si pudiéramos reparar el daño de la preservación, ¿cómo revertimos el proceso de la muerte en sí? Todavía estamos lejos de tener esas respuestas. Ok, muchos desafíos, pero supongamos que en el futuro podemos resolverlos. ¿De dónde surgió esta idea de la criónica? Siempre ha existido. Las primeras ideas sobre la criónica se remontan a siglos atrás. Incluso Benjamin Franklin especuló sobre la posibilidad de preservar la vida humana. Pero la criónica moderna, como la conocemos, surgió en el siglo XX. Un nombre clave aquí es Robert Ettinger, considerado el padre de la criónica. Ajá. Su libro, La perspectiva de la inmortalidad, publicado en 1962, impulsó el movimiento. ¿Y cuándo se criopreservó al primer ser humano? Eso fue en 1967, con James Bedford, un profesor de psicología. Un momento histórico que captó la atención mundial. Claro, las técnicas de entonces eran mucho más rudimentarias que las actuales. Mencionaste que la vitrificación es una técnica más moderna. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo ha evolucionado la criónica? Claro. Pasamos de la simple congelación, que no era muy efectiva para la preservación celular, a la vitrificación a principios del siglo XXI. Interesante, claro. La vitrificación ha mejorado significativamente la calidad de la preservación, pero por supuesto aún quedan muchos desafíos. Es fascinante cómo lo que comenzó como una idea especulativa ahora se está convirtiendo en un campo con procedimientos y tecnologías en constante desarrollo. Entonces, ¿quiénes son los principales actores en la criónica actual? Hay varias organizaciones clave.
cada una con su propio enfoque. Las más conocidas son Alcor Life Extension Foundation, Cryonics Institute y American Cryonics Society. Entiendo. Cada una tiene sus propias políticas, procedimientos y precios. Ajá. Por ejemplo, Alcor se centra en la investigación y el desarrollo, mientras que Cryonics Institute se enfoca en brindar servicios más asequibles. Interesante. Entonces, hay opciones para diferentes presupuestos y necesidades. Hablando de necesidades, imagino que muchas preguntas éticas y legales que rodean la criónica. Por supuesto, desde la definición legal de la muerte hasta el debate sobre si la criónica es un tratamiento médico o una forma de entierro, hay muchos dilemas éticos y legales que considerar. Y eso sin mencionar las implicaciones sociales y filosóficas de revivir a alguien en un futuro potencialmente muy diferente. Definitivamente plantea muchas preguntas. ¿Qué significa realmente muerte si podemos revertirla? ¿Y qué pasa con la identidad y la continuidad de la conciencia? Precisamente, estas son preguntas que la criónica nos obliga a enfrentar. Y la verdad es que no tenemos todas las respuestas. Lo que sí sabemos es que la criónica es un tema que despierta la imaginación y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y el futuro de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Y aunque la criónica todavía está en sus primeras etapas, es un campo que vale la pena observar. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Exacto. Y mientras tanto, podemos explorar la fascinante historia de la criónica, los avances científicos detrás de ella y las complejas cuestiones éticas que plantea. De eso se trata de Deep Dive. En la próxima parte, vamos a profundizar en los procedimientos actuales de la criónica, desde la preparación del paciente hasta el almacenamiento a largo plazo. Así que asegúrense de sintonizar la próxima semana para continuar con nuestra inmersión en el fascinante mundo de la criónica. Seguimos con la criónica. Ya tenemos una idea general, ¿verdad? Sí. De su historia y los desafíos. Yeah. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se hace la criopreservación realmente? Me imagino que no es solo congelar a alguien. No. ¿Cuáles son los pasos? Es un proceso complejo, requiere coordinación, el tiempo es crucial. Ajá. Idealmente, la preparación empieza antes de la muerte legal. Antes de la muerte. ¿Cómo? Las personas que quieren ser criopreservadas se afilian a organizaciones mientras están vivas. Ah, ya veo. Esto les permite hacer arreglos, tener un equipo listo para actuar cuando fallezcan. Y en el sentido. Ajá. Entonces, una vez que se declara la muerte legal, ¿qué pasa? Lo primero es minimizar el daño a los tejidos, especialmente la isquemia, la falta de oxígeno. Cuanto más tiempo sin oxígeno, mayor es el daño. Claro. Por eso, el equipo de criónica debe actuar rápido. Es una carrera contra reloj. ¿Qué hacen exactamente? Primero, administran medicamentos. Medicamentos. Para estabilizar al paciente, reducir el metabolismo, prevenir la coagulación. Ya. Luego, empiezan a enfriar el cuerpo. Entiendo. De forma controlada, usando hielo y soluciones especiales. Al mismo tiempo, administran crioprotectores. Crioprotectores. Eso es como anticongelante para el cuerpo. En cierto modo, sí. Reemplazan el agua en los tejidos. Ajá. Impiden que se formen cristales de hielo que dañarían las células durante la congelación. Ya veo. ¿Y cómo introducen esos crioprotectores? Hacen un proceso llamado perfusión. Perfusión. Básicamente reemplazan la sangre del paciente con una solución de crioprotectores. ¿A través del sistema circulatorio? Sí, exacto. Suena complicado. ¿Y después de la perfusión? Una vez que el cuerpo está completamente perfundido, se enfría gradualmente, hasta la temperatura de almacenamiento, que suele ser -96 grados Celsius. ¡Wow! Eso es muy frío. Es la temperatura del nitrógeno líquido. ¿Y dónde se almacena el cuerpo a esa temperatura? Se coloca en un tanque especial de almacenamiento criogénico, Ajá. diseñado para mantener esa temperatura ultra baja de forma estable a largo plazo. Mencionaste antes que hay diferentes tipos de criopreservación. ¿Debes contarme más? Claro. Los dos enfoques principales son la criopreservación de cuerpo entero y la neuropreservación. ¿Cuál es la diferencia? La criopreservación de cuerpo entero preserva todo el cuerpo. Ajá. La neuropreservación, solo el cerebro. ¿Y por qué alguien elegiría la neuropreservación en lugar de todo el cuerpo? Hay varias razones. Algunos creen que la conciencia reside en el cerebro. Ya. Preservar el cuerpo sería innecesario. Otros lo ven como una opción más práctica, económica. Entiendo. Y en términos de procedimiento, ¿cómo se realiza la neuropreservación? El proceso es similar, pero se extrae el cerebro. Y se somete al mismo proceso. Crioprotectores, enfriamiento gradual. Suena delicado. ¿Hay algún tipo de criopreservación que le considere más prometedora? Es difícil decirlo. Recuerda que la criónica es una apuesta a futuro. Sí, claro. No sabemos si la reanimación será posible, ni qué método tendrá más éxito. Claro. Ambas técnicas tienen ventajas y desventajas. Tiene sentido. Es una decisión personal, basada en las creencias de cada individuo.
Volviendo a las organizaciones que ofrecen estos servicios, mencionaste que hay varias. Sí, las tres principales son Alcor Life Extension Foundation, Cryonics Institute y American Cryonics Society. Cada una tiene sus propias políticas, procedimientos y precios. Hay mucha diferencia entre ellas. Alcor en Arizona es la más grande conocida. Se enfoca en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. El Cryonics Institute en Michigan busca brindar servicios más accesibles. Y la American Cryonics Society en California ofrece una variedad de opciones y planes. Entonces, hay opciones para diferentes presupuestos e intereses. ¿Qué pasa con la regulación? ¿Es legal la criónica en todas partes? La legalidad varía según el país. En algunos, como Estados Unidos, es legal, siempre y cuando se haga después de la muerte legal. En otros, está prohibida o no está regulada. Crea incertidumbre. Entiendo. Supongo que al ser un campo tan nuevo, la criónica aún está abriéndose camino en el panorama legal. Exactamente. Y no solo en el legal, sino también en el ético. La criónica desafía nuestras ideas sobre la vida y la muerte. Claro. Genera muchas preguntas y debates. Además de los desafíos científicos, la criónica también nos hace pensar en cuestiones filosóficas. Sin duda. ¿Qué significa estar vivo? Exacto. ¿Qué es la identidad? ¿Qué responsabilidades tendríamos con las personas revividas en el futuro? Interesante. Son solo algunas de las preguntas que la criónica nos plantea. Es fascinante cómo la criónica nos lleva a reflexionar sobre temas tan profundos. En la próxima parte, me gustaría explorar cómo la cultura popular ha reflejado estas ideas. Me parece una excelente idea. El cine, la literatura, la televisión nos muestran cómo la sociedad imagina las posibilidades y a veces los peligros de la criónica. Exacto. Desde historias de viajes en el tiempo hasta distopías futuristas, la criónica ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción. Así que prepárense para la última parte de nuestro viaje, donde exploraremos las fantasías y realidades de la criónica en la cultura popular. De vuelta en The Deep Dive, ya exploramos la ciencia, la historia, la ética de la criónica. Ahora, ¿qué tal si nos divertimos un poco con cultura pop? Siempre me ha fascinado cómo la ciencia ficción imagina el futuro y la criónica no es la excepción. Cierto, la ciencia ficción a menudo actúa como un laboratorio de ideas. Explora conceptos que luego inspiran a la ciencia real. Exactamente. Y la criónica tiene una larga historia de cultura pop. Totalmente. ¿Recuerdas ese cómic de 1931? The Jameson Satellite. Se dice que inspiró a Robert Ettinger, el padre de la criónica. En el cómic, un profesor, Jameson, lanza su cuerpo al espacio, donde se congela accidentalmente. Orbita la Tierra durante millones de años. Millones de años. Y lo revive una civilización robótica avanzada. Qué historia tan visionaria. ¿Verdad? Y ese tema del viaje en el tiempo o a través del espacio, gracias a la criopreservación, se repite una y otra vez. Piensa en las cápsulas de hibernación en Alien o los pasajeros congelados en Passengers. La criónica se convierte en una herramienta para explorar la inmensidad del universo y la posibilidad de extender la vida humana. Y no olvidemos la comedia. Woody Allen, con su humor, satirizó la criónica en Sleeper, donde su personaje despierta 200 años en el futuro, en un mundo absurdo. Exacto. Sleeper juega con la idea del choque cultural. Ajá. Que una persona criopreservada podría experimentar al despertar en un futuro desconocido. Imagínate despertar en un mundo donde todo lo que conoces ha desaparecido. Sería un cambio radical. Sin duda. Pero también podría ser emocionante, ¿no? Descubrir nuevas tecnologías, nuevas culturas, nuevas formas de vida. Todo dependería del futuro que nos espere. Cierto. Ahí es donde la ciencia ficción se pone interesante. La criónica se usa como un espejo. Un espejo. Para reflejar nuestras esperanzas y temores sobre el futuro. En algunas historias, la criónica es una solución a problemas como la sobrepoblación o las enfermedades incurables. Ya veo. En otras, se plantea como una tecnología peligrosa que podría crear nuevas desigualdades. Exacto. Y luego tenemos ejemplos como Futurama, donde la criónica es algo común, incluso un poco cutre. Philip J. Fry cae accidentalmente en una cápsula criogénica y despierta 1000 años después en Nueva York. Un clásico. ¿Verdad? Futurama nos muestra un futuro donde la criónica es parte de la vida diaria, con todas sus peculiaridades. Y no podemos olvidar las historias que se centran en el drama personal de la criopreservación, como Forever Young con Mel Gibson. Un piloto de prueba se somete a la criónica para esperar a su amor perdido. Ahí vemos la dimensión emocional de la criónica, el deseo de detener el tiempo o de aferrarse a una promesa de futuro. Es cierto, la criónica puede representar la esperanza, el miedo, la ambición, la pérdida. Y a veces simplemente se usa como un recurso para la acción, como en Demolition Man con Sylvester Stallone. Un clásico de los 90. Un policía criopreservado que despierta en un futuro utópico para enfrentarse a un criminal. También congelado. Pura adrenalina. Exactamente.
La criónica en la cultura popular puede ser un vehículo para la acción, el drama, la comedia, la reflexión. Es un tema que nos fascina porque nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasaría si? Y esa es la magia de la ciencia ficción, ¿no? Nos invita a imaginar posibilidades, a explorar lo desconocido, a soñar con futuros increíbles o aterradores. Y quién sabe, quizás algún día la criónica deje de ser solo ciencia ficción para convertirse en una realidad. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de las historias, las que nos hacen pensar, nos emocionan, nos transportan a otros mundos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la criónica. Esperamos que hayan disfrutado de la inmersión. Hasta la próxima.